buenas noches. Un placer una vez más estar con todos ustedes en vivo y en directo, aquí en Ahora Televisión, en la televisión de Tenerife, emitiendo en directo desde el multicentro comercial El Trompo para toda la isla de Tenerife, parte de La Palma y el norte de Gran Canaria. Y es que ya saben que los martes toca tertulia de actualidad, pero también toca conexión con la isla de La Palma, y hoy además vamos a ver cuando el Consejo de Ministros aprobaba eliminar de nuevo la mascarilla y que el jueves tengamos esa libertad de ir por la calle sin la mascarilla, ¿qué efectos podría darnos? Como ven, como siempre, muy pendientes de todos ustedes, muy pendientes de la actualidad. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Cuarto Poder, comenzamos. Nos encanta la noche, nos encantan ustedes, nos encanta entrar cada día en sus hogares, no solo con este espacio, sino con la cantidad de programación que tenemos en Ahora Televisión, que iremos ampliando próximamente. Ya saben que decía yo la semana pasada, hablando con Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane, ¿qué iba a pasar ahora que los periodistas nacionales e internacionales habían abandonado La Palma? El volcán decidía que ya lo había dado todo y la reconstrucción iba a tardar prácticamente una década. ¿Qué pasa en la isla de La Palma cada día? ¿Cómo es ese espacio ahora sin la cantidad de cámaras, sin la cantidad de flashes? Lo hablamos con Juan Arturo Sangil, compañero de La Palma Televisión, que durante todo este proceso interno del volcán nos ha dado unas imágenes espectaculares. Juan Arturo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, un trabajo intenso el que han realizado desde La Palma Televisión, enviando esas imágenes a todo el mundo, nutriéndonos cada día de toda esa información. Pero, ¿qué ha pasado? El volcán se ha parado y la pregunta es, ¿y ahora qué? Pues ahora, aquí tengo ahora mismo conmigo, que hemos estado llegamos ahora mismo de Las Manchas, de la zona de los afectados, de la zona de los desalojados de Las Manchas, y mucha gente que han perdido sus casas. Yo conmigo aquí tengo a dos personas, uno de ellos es funcionario y ha venido a La Palma a recoger sus enseres para irse a vivir a Galicia. Lo estoy intentando convencer. Él perdió su casa en la zona de las Norias, en la zona de las Mariposas. Su casa que él había hecho desde el año 2007 con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Justo había terminado la piscina el día 18 de septiembre y el día 20 le iban a poner el agua para hacer las pruebas. Él ahora mismo acaba de llegar, llegó hace 2 días y su única obsesión es recoger los bártulos, los enseres y irse de la isla de La Palma. ¿El por qué? Porque la gente se siente abandonada, porque la gente no está motivada para vivir. La burocracia y la política de La Palma está quedándose muy por debajo del nivel del que tenían que estar. Ahora mismo los vecinos se sienten abandonados. Las ayudas hay muchas de ellas que no han recibido nada, como es el caso también de las personas que hemos entrevistado en el día de hoy, que hay muchas personas que sí han cobrado el seguro, pero el seguro muchas veces no te cubre ni la mitad, o un 60 o un 70% de lo que tú llevas invertido en tu casa. Muchas de esas casas fueron construidas hace muchos años
Y como se construye en Canarias, en muchos sitios, se hace una casa, al año siguiente haces una pared, cuando tienes un poquito de dinero haces una barbacoa, haces una bodeguita, le pones una portita eléctrica y vas siempre incrementando el precio o lo que cuesta esa propiedad, que prácticamente no te la cubre el seguro. Hay muchísimas personas, como hemos estado en el día de hoy, personas que son mayores, que muchos de ellos tienen más de 80 años y que han perdido su casa, su finca, su bodega. La mayoría de ellos no tienen ni siquiera documentación y no tenían ni seguro. Y si tú crees que con 60.000 euros una persona con 84 años va a restablecer su vida y a poder conseguir la normalidad que tenía antes del 19 de septiembre, pues complicado es. Es lo que estamos viviendo en la isla de La Palma. Ahora vemos que este mes vamos a tener Consejo de Ministros, que vamos a tener reunión de presidentes de la comunidad autónoma, que va a venir los reyes, que va a venir el presidente de España, que vamos a tener un portaaviones por fuera del puerto de Tazacorte, pero al final quien tiene que recibir la ayuda, que son los vecinos de la isla de La Palma, y sobre todo esas personas que han perdido sus hogares, siguen en la misma situación de desesperación. Esa historia que nos contabas, de ese señor que tenía terminada la casa, que le estaban haciendo la piscina, como esa historia nos encontramos un montón en la isla de La Palma. Míralo aquí. Ahí está. Aquí lo tienes. Muy buenas noches. A ver. ¿Quién es Juanjo? No. Voy a quitarme los auriculares. Para que él nos pueda... Bueno, pues él es Gerardo. Hola. Y es esa persona que perdió su casa. Es gallego. Él estaba aquí, llevaba 20 años viviendo en La Palma y trabajando de funcionario. Y ahora solo ha venido a recoger sus enseres y a marcharse de la isla de La Palma. Él lleva todo el día con nosotros. Yo estoy intentando convencerlo para que se quede aquí, pero lo tenemos complicado para convencerlo. Gerardo, después de 20 años viviendo en la isla de La Palma, tener tu casa, nos decía Juan que tenías ya la piscina, que tenías toda una vida de asentamiento en la isla bonita, y de repente sucede esto. ¿Ha sido un golpe tan fuerte como para intentar empezar de cero en el sitio donde has vivido esos 20 años? La burocracia, como nos decía Juan Arturo, es tan intensa hasta el punto que tardan las ayudas. No sé si tenías la casa pagada, si tienes en estos momentos algún compromiso con alguna entidad bancaria, ¿qué va a suceder? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu caso. Yo en principio no tenía pensado marcharme de aquí porque nunca supe el alcance del desastre. Hasta los últimos días, que la verdad que cuando me quedé más aliviado fue cuando al final me quedé sin casa, porque un poco pierdes la incertidumbre de estoy con casa, estoy sin casa, estoy con casa, estoy sin casa. Al final, cuando me quedé sin casa, me quedé aliviado y en principio pues esperar, ¿no? Pero yo tengo un problema agravado que me traigo a mi madre, que es una persona mayor que no puede estar sola, con 87 años, porque la cabeza ya no le va bien. Y entonces, claro, a la hora de traérmela para aquí, tú imagínate meterme en esta situación a una persona con 87 años, ¿y dónde? Cuando en algún momento dado tengo que escapar a un hospital por la noche y no sé dónde voy a estar y lo que voy a tardar. Entonces yo no me puedo arriesgar a pasar eso a mi familia, ¿entiendes? ¿Vas a recibir alguna ayuda? Pues yo creo que sí, pero te lo digo, porque yo es que 2.000 euros más, 2.000 euros menos tampoco lo noto mucho. Él ha recibido los 2.000 euros del Cabildo. No, yo no lo sé. Bueno. La verdad que yo creo que sí, pero para arreglarme la vida y para empezar de cero a hacer una casa, pues no, ¿entiendes? Claro, pero ¿y qué pasó con todo lo que ha quedado bajo la lava? Las paredes, la propiedad, ¿qué pasa con eso? Pero yo no sé si tú estuviste aquí y te das cuenta de lo que me estás preguntando. Nunca estuve, por eso te lo pregunto. Por eso te lo pregunto. Ahí no hay nada, olvídate. Eso es una situación de caos total. O sea, tú no sabes por dónde van los caminos, por dónde entrabas en tu casa, ni conoces nada. Yo te remito a que... Espérate. A ver. Ahí. Yo te remito a que veas esta noche el programa que tenemos grabado. Hemos estado donde él vivía. Todo su terreno ahora mismo tiene entre 10 y 15 metros de lava encima.
Estuvimos a 50 metros de donde tenía su casa y Gerardo es una de esas personas que perdió la casa en los últimos días, los últimos coletazos del volcán. Él estuvo ahí durante un montón de tiempo pendiente de si perdía la casa, si no la perdía, y la perdió en los últimos días en la zona de las Norias, y la lava se quedó pues a 30 o 40 metros de su casa. Ahí se paró, que se podía haber parado 40 o 50 metros antes y Gerardo hubiera seguido con su casa y con su vivienda, como muchos de sus vecinos, ¿no? Donde se paró la lava y no les llegó a ellos, y en cambio a él sí. Pues esto es todo tragedias que estamos viendo cada día, que cada día que salimos a la calle, como hoy tenemos también a Estefan, que nos ha presentado, bueno, que no hemos coincidido con él también en la zona de las Norias, una persona que lleva toda la vida como constructor, que ha hecho más de 30 viviendas en esa zona y que perdió dos casas, una de ellas de más de 500 metros cuadrados, una vivienda de lujo para turismo vacacional. Y bueno, como esas anécdotas vamos a tener esta noche en el programa de esta noche a partir de las 10, muchísimas. Y cada día que salimos a la calle nos encontramos con situaciones complicadas como esta. Televisión La Palma, podemos seguirlos, como siempre, también en las redes, ¿no, Juan Arturo? En tvlapalma.com, sí, ahí estaremos a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Gerardo, mucho ánimo y ojalá la vida te pueda devolver todo lo que te ha quitado la naturaleza y que las autoridades están tardando tanto en responder para esas cientos de personas, miles de personas en la isla de La Palma. Me encantaría poder decirte otra cosa. Más, simplemente uno más, y Arturo pone voz al sentimiento de cada uno, pero aquí somos 86.000 personas afectadas. No sé, la isla está en una situación de turismo y parado, y esto está acabado. Como no nos echen una mano, esto se acaba todo. Juan Arturo, bueno, magnífica venga, conexión. Continuamos. A ver. Sí. Una última cuestión, porque la verdad que nos hemos quedado de piedra con el testimonio de... Es que lo vivimos a diario, y Gerardo tiene un problema. Y es que ahora mismo, aunque quiera construir, no puede construir. Si tú ves las imágenes esta noche de dónde tenía su casa, se te cae el alma al suelo. Ahí lo que hay es un manto negro, con 10, 15 metros de lava encima, y cada día que salimos nos encontramos un testimonio diferente. Y vamos así, desde que acabó el volcán, cada día tenemos una familia, tenemos algo que nos levanta el corazón. Y lo de hoy vas a ver algo que no ha hecho nadie. Nosotros nos hemos metido hoy con Estefan en una de las casas que él ha construido, donde eran unos señores que tienen un taller en Alemania. Esos vienen aquí a pasar 6 meses al año, y es de esas personas que la lava le entró literalmente dentro de la casa y se paró ahí. Le salvó un pajarito, le salvó la piscina, parte del terreno, y ellos han llegado estos días a La Palma, coincidimos con ellos, hablamos con ellos también, y ahora mismo pues están intentando recuperar parte de lo que han perdido, sobre todo recuperar la parte de la bodega y eso, que tiene 40-50 centímetros de ceniza. Y para ahí ellos tenían esa casita, que la tenían como vivienda vacacional, y la utilizaban los meses de verano que venían a La Palma o los meses de vacaciones. Como eso hay miles. Son casi 8.000 desalojados, y cada uno es una historia. Y son muchas familias, son miles de familias. Unos lo han perdido todo, otros han perdido una parte, otros tienen todas las casas llenas de ceniza hasta el techo. Y esto da para muchos capítulos de una serie. Yo lo decía, que mientras dieron el do de pecho durante la erupción del volcán, ahora lo estás haciendo pues con todos esos testimonios y esos reportajes cuando se acabó el show, cuando se apagaron los focos de las televisiones nacionales. Nosotros seguimos aquí. Juan Arturo, gracias, y no me voy a perder tus programas. Espero volver a conectar próximamente contigo. Muchísimas gracias. Venga, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. La verdad es que uno se queda de piedra, se queda sin palabras al escuchar esto, al escuchar que hay gente que está en el limbo en estos momentos, que les cuesta encontrar una casa, pero que a su vez
no tienen muchas ayudas, que las ayudas están tardando en llegar, que no hay casas para todos, que no puedes volver a construir en el terreno que tenías y que desgraciadamente esto se va a ir alargando en el tiempo. Y para muchas personas mayores que lo han perdido todo, lo que les falta en estos momentos es tiempo. Es tiempo. Vamos a conectar con Antonio Alarcó porque hoy se aprobaba en el Consejo de Ministros la eliminación de la mascarilla. El próximo jueves podremos ir con el rostro descubierto por las calles. Don Antonio Alarcó, médico, buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarlos. ¿Cómo están? Bueno, la medida se ha llevado hoy al Consejo de Ministros. El jueves estaremos liberados de la mascarilla en la calle y, por lo tanto, seguimos en fase 4. Ha empezado a bajar de nuevo esta sexta ola, pero de momento los contagios siguen siendo bastante altos. Sin duda, seguimos en 4. ¿Por qué un Consejo de Ministros para decir que quitemos hoy la mascarilla el jueves y no ayer? No hay ningún criterio científico, ninguno científico publicado que diga que hay que quitar la mascarilla. Dicho eso, hoy ha habido 365 fallecidos en España. Dicho eso, el Ómicron, yo estuve en el comité ejecutivo, como sabes, de la OMS 3 días reunidos, y no es una cosa tan banal, ni mucho menos. Y nos recomiendan que tengamos todo tipo de precauciones. Y seguiremos, estamos bajando, pero seguiremos. 368 fallecidos son muchos. Es verdad que el sentido común, Dani, dice, si mañana estás por las Teresitas y estás tú solo, no lleves mascarilla. Si estás en La Esperanza y estás corriendo, andando, haciendo deporte, no lleves. Si estás por las lagunetas, en la laguna, no lleves. Si estás andando. Ahora bien, si estás mañana en la Gran Vía en Madrid, como acabo de llegar yo de Madrid, si no llevas mascarilla te puedes contagiar. Si vas al autobús, sin duda, a la guagua, también. En definitiva, ¿se puede disminuir? Sí, pero eso de que por decreto se diga que hace 6 días se puso la mascarilla en un Consejo de Ministros y hoy, el próximo jueves, no hay mascarilla, no tiene criterio científico. Son criterios distintos. O sea que será voluntad individual, por seguridad de cada uno, que uno se pueda poner la mascarilla, porque todavía sigue diciendo que el virus puede ser muy contagioso en exteriores cuando hay aglomeraciones. Claro, sí, pero claro, pero vamos por ejemplo, Antonio, un partido de fútbol con un estadio al 80%. Pues sin duda, por ejemplo. Ahora bien, es verdad que en el partido de fútbol últimamente se ha ido siempre con mascarilla. Y es verdad que está muy al aire libre, pero yo creo que debe estar al aire libre en un partido de fútbol con mascarilla. ¿Cuál es el motivo para tener que quitarnos la mascarilla cuando hemos luchado tanto para llegar hasta aquí? ¿Cuál es el motivo? ¿Que se vea la sonrisa? ¿Que estemos más cómodos? Yo creo que tiene que aumentar la producción, yo quiero que tiene que haber más capacidad de que haya negocio, de que nos movamos, de que seamos felices, pero hay que seguir teniendo precaución, Dani, porque si seguimos en fase 4 y seguimos con la pandemia, en eso soy muy pesado, y si seguimos con la pandemia significa que estamos en la pandemia puro. Y es verdad que hay muchos más vacunados y es verdad que hay que seguir luchando. No tenemos sentido que disminuyamos ahora en esta presión que todavía no es una enfermedad gripal estacionaria, ni mucho menos. Ahora bien, se puede distender un poco, sin duda. Sentido común y la responsabilidad, como bien has dicho, está en estos momentos, nos los han pasado absolutamente a los ciudadanos. Y seguimos sin la clave de luchar contra una pandemia, que es unidad de acción, y no hay unidad de acción en nuestro país porque simple y llanamente no hay ley de pandemia. No quiero terminar esta conexión sin preguntarte por el experto que fue invitado por parte del gobierno para hablar de las vacunas, y la sorpresa fue cuando este experto explica que las vacunas no han hecho mucho con las variantes, ante la sorpresa del propio gobierno, que dice que no entendían un poco las declaraciones de este señor. ¿Cómo ha sentado esto a la comunidad científica y médica? Mal, vamos a ver. La vacuna, si no hubiera habido vacuna, incluido con las variantes que ha habido, esto hubiera sido, entre comillas, y una palabra muy fuerte, una matanza.
sin duda, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, con lo cual, si no sea lo que llama efectividad, lo que pasa es que todavía queda mucha gente por vacunar, la pandemia es porque está afectando a todo el mundo, hay 2.000 millones de ciudadanos del mundo que todavía no se han vacunado, tenemos uno todavía en inmunidad de rebaño claro mundial, tendríamos que tener más del 50%, y seguimos como única arma importante para prevenir las complicaciones, no para curarlo, de la COVID-19, es la vacuna. Y para el tratamiento, el famoso antivírico una vez que está contagiado. Y necesitamos muy pronto las vacunas esterilizantes, que pronto espero que vuelvan. Cuando digo pronto, ya lo habíamos dicho en Radio Raleigh alguna vez, puede posiblemente 6-7 meses, ha empezado ahora la fase 3 a final de año, y eso será otro punto importante, pero no hay otra vía, no hay otra vía. Y como no hay otra vía, no podemos inventar una cosa. Una última cuestión, Antonio. Si las condiciones lo mejoran, ¿tendremos romerías y carnaval en el mes de junio? Bueno, vamos a ver. El mes de junio es una época sensata pensar que pueda haber. Lo que sí teníamos claro, como anunciamos también en tus medios, entre otros, es que no podía ser los carnavales ahora. No tenía ningún sentido. Esperemos. Y eso es que podría evolucionar bien y lo vamos a vivir día a día, es que en junio se pueda hacer. Sí se puede hacer carnavales, sería que está muy controlada la pandemia, vamos a ver si es así, y si no, de una manera determinada y al aire libre a lo mejor también. Y las romerías, bueno, las romerías son muy particulares, muy nuestras, pero son todas al aire libre, la gente está no en lo que va en la romería, sino alrededor. Vamos a ver qué ocurre de aquí a junio, esperemos que se pueda hacer por lo menos algo y que esté mucho más controlado lo que significa esta terrible enfermedad que estamos viviendo, y que, como digo hoy, 368 fallecidos, queridos compañeros. Esto ha mejorado los ingresos hospitalarios, sin duda, pero 368 fallecidos. Estamos hablando de una catástrofe todavía, ¿no? Don Antonio Alarcón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Igualmente, un abrazo muy fuerte y gracias por llamar. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Llegamos al primer alto en el camino para la publicidad, porque a la vuelta ya estarán por aquí los compañeros de esta semana de nuestra tertulia de actualidad. Esto es El Cuarto Poder. Gracias por continuar con nosotros. Hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos, continuamos en directo, continuamos en El Cuarto Poder, hoy toca tertulia de actualidad y por supuesto en una noche como esta con tantos temas y además algunos tan polémicos como la reforma laboral. Estoy seguro que ustedes no se van pues a alejar mucho de la pequeña pantalla, como siempre nos tienen bien acostumbrados en esta casa a que nos den todo su apoyo. Y aquí tengo ya los compañeros en esta noche de martes. Manolo Gómez, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? La semana, por el momento, bueno, tensa, y va a seguir tensa también, porque bueno, en mi caso, en el Ayuntamiento de La Laguna también tenemos pleno esta semana, somos los primeros de todos, ¿no? Son siempre los segundos jueves de cada mes, pero bien. Muy bien. Siempre con la sonrisa. Eso es importante. Eso, ¿no? Damos hoy la bienvenida a una nueva compañera, se incorpora a esta mesa de debate, en este caso Manolo del Partido Popular, Eva García del Partido Socialista, Buenavista del Norte, que además sabe lo que es regir el destino de un municipio. Eva García, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, encantadísima de estar aquí con los compañeros, que bueno, hemos tenido ahí unos minutos de tertulia, de pretertulia, y la verdad que es un placer estar aquí. Muy bien. Bueno, a su lado ya una veterana de las tertulias, una vez más, aquí en esta mesa de debate, Dulce Gutiérrez, que en este caso forma parte de Coalición Canaria. Dulce, buenas noches, bienvenida. Pues muy buenas noches. Un placer, por supuesto, estar aquí contigo y con los compañeros. No conocía a Eva. Tuve el placer ahí un ratito antes de entrar y, bueno, pues fantástico el encuentro. Esto parece que se vislumbra interesante. Sí, hay feeling de debate. Bueno, pues vamos a dar comienzo con una de las votaciones más polémicas de esta legislatura, la de la reforma laboral, porque hasta última hora el gobierno no sabía con qué votos podía contar.
una vez que se conocía la intención de votar a favor de la reforma laboral por los socios del Partido Popular, en este caso de la Unión del Pueblo Navarro, romper la disciplina de voto y además a última hora un voto equivocado. Vamos a ver cómo fue la escena de la semana pasada en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Presentes 300. Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Momentos de júbilo para el Gobierno, momentos de tensión para los grupos que no veían con buenos ojos y tan solo por un voto, y en este caso el del diputado del Partido Popular, el señor Casero. No sé cómo lo habrá visto Manolo Gómez. Bueno, hay varias lecturas, ¿no? Lo que es evidente es que se aprobó esa reforma laboral y bueno, en cuestión lo que pasó, pues bueno, hay que disculpar también en este caso a los diputados, porque bueno, cualquier error puede ocasionar, sobre todo en estas votaciones tan complicadas, porque un voto puede decidir también una aprobación o no aprobación, ¿no? De todos modos, con esto, bueno, para mí no deja de ser una anécdota. Yo creo que lo importante es que esta reforma que había presentado el Gobierno del Estado, sí que es cierto que puede ser hasta bastante descafeinada, ¿no? Porque no ha tenido los apoyos que el Gobierno quería tener, no ha tenido el apoyo de los sectores, aquellos partidos, muchos de aquellos partidos que el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, quería tener ese respaldo, porque así también incluso lo había dicho la ministra también de Trabajo, y por lo tanto, bueno, que haya sido así, sí, para nosotros no es buena señal, pero sí que es cierto que tampoco es una reforma donde pues haya que aplaudir, en este caso, que es una reforma buena para los intereses de todos los españoles, porque entre otras cosas las promesas electorales que había dicho sobre todo tanto el presidente como también el grupo de Podemos no se ha llevado a cabo, que era la derogación absoluta de la ley que en este caso se aprobó en la época de Mariano Rajoy. Por lo tanto, bueno, se admite por supuesto el resultado y hay que, aunque se puede discutir también, porque en este caso un diputado nuestro del Partido Popular también se personó personalmente, porque el sentido de su voto no había sido el que realmente había pulsado. Pero más allá también de estas cosas, yo creo que, bueno, que es una reforma que no contenta a nadie, creo yo. Es una reforma que en este caso sí que es cierto que está pactada por los sindicatos y por la patronal y por muchos sectores también, por la Asociación de Autónomos. Pero bueno, yo voy a esperar, o por lo menos mi opinión particular es que voy a esperar a dentro de unos años a ver, porque hay que volverla a estudiarla a partir del 2025, a ver qué efectos ha tenido y si realmente es esa reforma
que en este caso toda España necesita. Eva García. Bueno, yo... Me imagino que una lectura muy diferente a la que ha hecho Manolo, ¿no? Total, ¿no? Ya sin entrar un poco en el momento en el que se produce la votación, no solo con ese error de ese diputado del PP, que bueno, que Dios nos coja confesados al pobre, porque ¿no? Sí. Ha sido, pues yo creo que sobre medida la respuesta de la ciudadanía en referente a ese error. Pero también a los diputados, esos 2 diputados que también cambian el voto en el último momento. Yo creo que esto, bueno, ha sido, yo creo que quizás inaudito, de las leyes que han salido pues así in extremis y que yo recuerde pues con más tensión. Pero sí que, oyendo a hablar al compañero Manuel, parece que el PP lo que quiere es que se haya hecho una reforma total de toda la ley y no que se haya llegado a un acuerdo, a un consenso social. Lo recordabas, Manuel, los sindicatos, la patronal. Todos de acuerdo. Es verdad que en la parte política hay grupos que no han apoyado, pero yo creo que el PP tiene que hacer un ejercicio de reflexión y ver por qué en un momento donde hay consenso de todas las partes implicadas en una ley tan importante como la laboral, que va a traer muchas mejoras a muchos ciudadanos y ciudadanas de este país, el PP ni siquiera valora una abstención, sino un no rotundo y bueno, yo creo que incluso marcando tendencia en ese no. Yo creo que el PP tendrá que dar muchas explicaciones. Creo que es una ley buena, una ley que va a mejorar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y por supuesto yo creo que es algo que incluso el PP en su momento aprobó una ley sin consenso, casi que de forma con nocturnidad y alevosía, por así decirlo, donde se precarizó el empleo, donde hubo despidos masivos y ahora estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que con esta ley va a ser muy buena para los empleados y los trabajadores y creo que el tiempo lo dirá. Bueno, y dio más de 3 millones de puestos de trabajo. Bueno. En situaciones muy difíciles, con una crisis importantísima que venía del sector de la construcción y financiera en este país. O sea que tampoco, y si vemos más o menos, o si entramos después en detalle con lo que es esta reforma laboral, realmente se sustituye lo que son, o se cambia la denominación, los contratos, por así llamados, indefinidos, se mejora los contratos temporales, o pasan también a denominarse según qué sectores son, pero también hay muchas lagunas. O sea, yo creo que también se esperaba también una reforma que había anunciado en este caso la propia ministra, ¿no? Una reforma que va a ser contundente, importante para los intereses de los españoles, y creo que así no ha sido. O sea, las diferencias que hay con la propia reforma, que en su caso aprobó también el Partido Popular, son muy poquitas. Pero yo creo que... Es un paso, yo lo he dicho, o sea, es un acuerdo entre los sindicatos, y termino rápido para que Dulce no me diga nada, pero sí que es cierto que en este caso, hay un acuerdo con la patronal, el sindicato, nadie ha salido, por así decirlo, muy contento de esa reforma, pero es un paso, bien, pero yo creo que no es esa reforma que debería tener este país. Yo creo que precisamente el valor de esta ley es el consenso, ¿no? Precisamente respecto al paro, a la tasa de desempleo, con gobiernos del PP, incluso lo estaba oyendo esta mañana, yo no soy de dar datos, pues no había llegado ni siquiera al 15% del desempleo y estamos ya por debajo del 15%, estamos por el 13,3%. Entonces, creo que es importante decir las cosas como creo que son, ¿no? Y no primordiar en la política por encima del bien, que en este caso es una ley como la que ha salido, que no es la perfecta, que seguramente no es la que la ministra hubiese querido aprobar,
pero es la que con la que todos están de acuerdo. Y eso yo creo que es un valor añadido a esta ley. Dulce. Bueno, muchas lecturas se pueden sacar de esta reforma laboral. Desgraciadamente no se puede decir que la aprobación de esta reforma laboral sea un éxito. Yo creo que efectivamente hacía falta una reforma laboral. Es más, Coalición Canaria Niarama apoyó esa reforma, justamente por entender que ese consenso del que hablaba Eva ahora mismo era el conseguido entre las partes realmente implicadas en la negociación, que son los sindicatos y la patronal. Es verdad que habiendo consenso entre ambos, hombre, el resto podremos aportar para mejorar, pero no podremos cuestionar que las dos partes de lo que se llama de lo que es el ámbito laboral, o de las dos partes más importantes de ese ámbito laboral, están de acuerdo. Eso difícilmente se le puede dar la espalda a ese consenso, y difícilmente puede darse la espalda a la voz, a la verdadera voz de lo que supone, como digo, la definición en sí del espectro laboral. A mí me hubiera gustado que esta reforma hubiera tenido mayores consensos, ¿no?, desde el punto de vista político, porque está claro que el consenso sindicato-patronal, bien, incuestionable, pero es verdad que necesitaba quizás de mayor apoyo político, ¿no? Cada una de las formaciones políticas sabrá por qué sí o por qué no apoyó esta reforma, y es verdad que esta será, ¿no?, la reforma de la anécdota, ¿no?, la anecdótica, porque justamente por ese voto disidente, ¿no?, el voto de ese diputado del Partido Popular, pues que metió la pata, no sé si queriendo o sin querer, equivocado o no equivocado, solo sabrá él y lo tendrán que determinar los suyos. A mí me preocupa luego otra cuestión, ¿no? Yo espero que durante el periodo de la vacatio legis, que va a estar desde la aprobación de la reforma laboral hasta que realmente se pueda resolver por el Constitucional, en el caso de que se vayan a elevar algún tipo de recurso para impugnar esa votación, cosa que no sé, aquí algunos partidos ya han anunciado algún tipo de recurso. El quid de la cuestión estará en determinar si realmente se ha cumplido o no con los protocolos, si se ha cumplido o no con el reglamento, estará en determinar el resultado será, o la sentencia será, o el auto, la resolución que se dicte, lo quiera que sea, vendrá determinado, fundamentado por el cumplimiento o no de las normas, porque eso es así en todos los ámbitos jurídicos. En el caso de que por casualidad se dijera que esa votación es nula, porque se ha faltado el reglamento, porque se ha incumplido con las normas, porque no se ha seguido el protocolo, por lo quiera que sea, a mí me preocupa la situación en la que van a quedar empresas y trabajadores. Me preocupa muchísimo, porque imagínate ahora aquellas empresas que empiecen a hacer sus contratos pues de acuerdo a esta nueva reforma laboral, desaparece el contrato por obra o servicio determinado, ya tiene otras nomenclaturas, las empresas están obligadas a en un periodo de transición a adaptar todos esos contratos, y me preocupa que si al final la resolución judicial va en contra de esa aprobación, de esa convalidación, como decía la señora Batet, me preocupa la parte más débil de todo esto. No el diputado de turno que se equivocó o no se equivocó, no que la bancada de la derecha aplaudía no sé cuánto y luego la de la izquierda, que aquello parecía un circo. No me preocupa eso, me preocupa la situación de empresas, empresarios y trabajadores, que al final son la parte más vulnerable de todo esto. Si esta reforma laboral hubiera tenido mayor consenso político, hoy no estaríamos hablando, como tú bien dijiste antes, de esto, porque este es el caso perfecto en el que un voto ha determinado que la balanza se incline algo a un tan lado importante para todo un país o al otro. Estamos agotando ya los últimos instantes de este tema, porque me echaban en cara que hoy había puesto un montón, como si fuera la primera vez. Manolo Gómez. Hay dos cositas. Los datos que tú dices, Eva, del tema del paro, sí, pero hay que no estás contando los ERTEs que están en la actualidad. Otra cosa, yo lanzo la pregunta, ¿no?, a mis compañeras de tertulia. La pregunta puede ser la siguiente: si esto hubiese sido al revés, es decir, si esta reforma laboral la hubiese presentado el Partido Popular, ¿qué hubiese hecho el Partido Socialista, Unidad Se Puede y el resto de los grupos de la izquierda? ¿La verían con buenos ojos
¿No? ¿La apoyarían? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, mi opinión muy personal en este caso, yo creo que no. Por lo tanto, no es una reforma que nosotros podamos decir, o que estemos todos contentos, que esa reforma va a cubrir los intereses que tú antes comentabas también, Dulce. Decía, yo estoy de acuerdo contigo, que hay un periodo de transición ahora mismo en las empresas de unos 6 meses aproximadamente, donde tienes que modificar todo este tipo de contratos, ¿no? Entonces yo lanzo esa pregunta, Daniel. A ver qué pasa. No sé si las compañeras tienen algo que decir. Eva. Yo creo que la pregunta no es esa, ¿no? Nos estamos poniendo en un futurible. No, porque valoramos... pues tampoco pones condicionantes. No sabemos si hay consenso de la patronal y de los empleados, de los sindicatos. No sabemos cómo sería la situación. Pero sí es verdad que yo estoy casi segura que mi partido velaría siempre por el derecho de los trabajadores. Y yo creo que sí, que hubiésemos votado, yo por lo menos es que lo veo tan lógico, yo nunca hubiese pensado que un partido que se llama el partido de la oposición, el primer partido de la oposición que está aspirando a la alternativa de gobierno en este país, pueda votar una ley como la que hemos presentado o que se ha presentado en el Congreso y que se ha aprobado, y que haya votado en contra. Es que la verdad que nunca lo hubiese pensado, y tampoco estaría de acuerdo si mi partido obrara distinto en otras circunstancias. Dulce. Hombre, yo en este caso tengo que decir, yo a estas cosas no se les puede dar un tinte estrictamente político, porque yo creo que tiene una repercusión demasiado grande y demasiado importante para plantear que hubiera votado uno u otro. Pero en cualquier caso sí tenemos el ejemplo perfecto de que Pedro Sánchez es el no por el no, y además también lo he dicho, no es no y se acabó, y se encasilla en el no es no y punto. Y ahí rompe. Creo que a veces el enquistamiento de las posiciones políticas cuando se radicalizan, ya sea de la derecha o de la izquierda, conlleva a que ocurra esto. En este caso puede que el PP haya votado no a una reforma laboral que mejora la anterior, evidentemente, pero creo que de la misma manera lo haría el Partido Socialista, que basta que la presente el Partido Popular por ese enquistamiento personal que además existe, que yo siempre digo que eso convierte en un gravísimo problema, pero para los demás, se convierte en un gravísimo problema para los demás. Creo que también votaría no a una reforma que podría ser más positiva que la anterior y tendría 1000 argumentos de tipo social, los argumentos que quieran esgrimir, porque cada uno tiene sus argumentos que están anclados a la filosofía de cada uno de los partidos. Eso es así y eso es incuestionable. No lo hemos visto, no es algo nuevo, lo hemos visto en distintas situaciones dentro del hemiciclo en el que, bueno, pues la confrontación política trasciende el interés general para convertirse en una lucha de titanes, que olvidando pues eso, para lo que están ahí, y olvidando que los intereses públicos muchísimas veces están por encima de esas cositas políticas que no resuelven nada. Hay muchísima gente, muchísimos ciudadanos de pie que no entienden de política, que tampoco entienden determinados enfrentamientos, y lo que necesitan es buscar o tener en los principales partidos de gobierno a nivel nacional pues verdaderas fortalezas, ¿no? Fortalezas que dejen atrás esas rifirrafes personales y esos ataques e insultos y un montón de cosas que hemos visto que están, creo que, que bastante alejados de la realidad que vive la ciudadanía. Bueno, uno a continuación, 3 temas que creo que tienen relación. Hablamos del aspecto sanitario, que en España, yo creo que en todo el mundo, pues empieza a tener signos de agotamiento, porque nuestros médicos, enfermeros y en definitiva todo el espectro sanitario están en un agotamiento, porque esta pandemia ha durado demasiado, pues 2 años ya. Y en este caso los enfermeros el próximo lunes 10 de febrero parece que van a iniciar meses de lucha y reivindicación. En este caso, enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas en los centros sanitarios, para acabar con el abandono y el descalabro del sistema sanitario, que solo puede achacarse a aquellos que mandan pero no cuidan y atienden a las personas. Es el comunicado que han hecho. Unas concentraciones que van a comenzar en el Centro de Salud Dr. Guigú
en Santa Cruz de Tenerife y Canalejas en Las Palmas de Gran Canaria, ha indicado el sindicato de enfermería. Justo cuando hoy el Consejo de Ministros daba vía verde a que podamos ir por la calle con el rostro descubierto, es decir, sin la mascarilla. Esto entrará en vigor el próximo jueves y esto lo uno con el fin a las restricciones de aforo en el Heliodoro Rodríguez López, cuando algunos hablan ya de que este año podría ser el fin de la pandemia. ¿Por dónde empezamos, Dulce? Bueno, pues para cambiar el orden. Lo de la protesta de las fisioterapeutas, de los enfermeros, de toda esta gente vinculada al mundo de la salud, al mundo sanitario, está más que fundamentada. No es la primera vez que ya cuando deciden hacer huelgas y ya cuando deciden pues hacer manifestaciones de carácter público para poner, para que evidenciar ese malestar y esa presión que tienen física, psicológica, emocional, ellos mismos hablan y además vas al hospital o vas a cualquier centro sanitario y indagas un poquitito y las preguntas y ellos me parece que necesitan manifestar cómo se encuentran, están metidos y viviendo una situación yo creo que extrema, hacen hincapié en la situación de la atención primaria, que además es muy importante porque quizás la atención primaria es igual que los ayuntamientos son el primer lugar donde van los ciudadanos, pues la atención primaria es aquel primer punto de encuentro donde llegan los ciudadanos cuando les ocurre algo. No puede ser que aquellos profesionales que están preocupados y dedicados a curarnos, a protegernos, a atendernos en toda esta situación de pandemia que, como bien dices, ya dura 2 años, tengan que salir a la calle porque sienten que la parte política los ha abandonado y que de verdad no se están destinando ni los recursos ni los medios suficientes como para que ellos se sientan, no solo ya desde el punto de vista laboral, que insisten en reclamar por la temporalidad, la excesiva temporalidad o lo precaria de algunos contratos laborales. No solo eso, no solo esa situación, sino porque realmente pensando en el ciudadano, en aquel que tiene que ser atendido, en los pacientes, ven que hay realmente pocos recursos, poca aportación económica, muchísimas bajas de sanitarios, muchísimas bajas de sanitarios que no son sustituidos. En alguna ocasión aquí se ha dicho que falta personal. No sé si falta personal, pues será un problema de falta de programación, de falta de OPE, de falta de lista de reserva. Algo tendrán que hacer y desde luego que se permita que esto vaya de camino de convertirse en un problema estructural, con lo que conlleva que la salud y la sanidad es uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar, y que los propios profesionales tengan que manifestarse públicamente por esa desatención, esa falta de recursos y ese sentimiento que tienen y que están viviendo en vida propia, que les está afectando, como te decía, a la salud, a su estabilidad y a su equilibrio emocional o psicológico. Desde luego, algunos deberían hacérselo mirar, sobre todo en un momento en el que las personas son tan vulnerables y estamos todos como tan miedosos los unos de los otros, y eso sigue ocurriendo hoy en día. Lo que está sintiendo la ciudadanía y lo que están sintiendo los pacientes cuando tienen que acudir a la atención primaria, de verdad que se está convirtiendo en un auténtico y verdadero problema. El sentimiento de las personas, el sentimiento de la ciudadanía es que no hay una verdadera atención. Por un lado, los profesionales dicen que están sobrecargados, que faltan personal y que faltan recursos, pero por otro lado, la ciudadanía se está sintiendo muy desatendida, y en muchísimos centros de salud lo que ocurre es que los remiten continuamente a volver a sus casas y a esa atención telefónica que se está convirtiendo en la única o en la máxima herramienta que están utilizando muchos profesionales, algunos por las medidas anti-COVID, ¿no?, para protegerse de posibles contagios, pero en otras ocasiones está suponiendo que muchísimas, como te digo, pacientes no se estén atendiendo como correspondería y quizás se estén provocando agravamientos de algunas enfermedades, porque parece que el COVID es la máxima enfermedad, lo máximo que hay que atender, y no se están atendiendo las listas de espera.
Hay distintos informes médicos que dicen que pacientes oncológicos, cuando llegan a las especialidades, ha sido tan tarde el momento en el que ha sido atendido que ya no tienen solución, ya no es posible una intervención quirúrgica, con lo cual todo lo que está ocurriendo lo que supone es que haya muchísimos más fallecimientos de los que debería haber en el caso de que esto estuviera bien definido, bien estructurado, bien gestionado y a cada especialidad los recursos que le corresponden. Manolo Gómez. Varias cositas más interesantes. Lo primero, el fin de las mascarillas, bravo, fantástico, maravilloso. Yo creo que es una medida que no tenía, la verdad, ningún Fin de la mascarilla en exteriores. En exteriores. Sí, sí, ojalá vamos paso a paso, ¿no? Porque yo creo que no tenía ninguna, por lo menos no tenía nada detrás que fuera sanitario o técnico que avalara en que en espacios abiertos, con ventilación, con la separación, con las 3 medidas básicas que siempre nos han pedido mantener. Lo que es la mascarilla en exteriores me parece que era una sincera y, perdón, estupidez. Eso es lo primero. Segundo, los espacios, precisamente en el estadio que comentabas ahora, en el estadio Rodríguez López, en el pabellón Santiago Martín, en cualquier sitio así que la gente pueda asistir y que estemos hablando de un 80 y tantos % en espacios abiertos y un 70 y tantos % en espacios cerrados, yo la verdad que lo celebro, ¿no? Yo creo que estas medidas llegan bastante tarde porque no ha tenido una repercusión importante en cuanto al índice de contagios del COVID. Esa es mi opinión. Y luego después unimos a lo que tú también comentas con el sistema sanitario. Bueno, hay que decir y hay que recordarle también que aparte de la impresionante ocupación que tienen nuestros hospitales, nuestros centros de primera asistencia municipales también, hay otras medidas que habría que poner en práctica, que se están poniendo en práctica en otros sitios, en otros países, que por lo menos puede facilitar, porque no olvidemos, aunque estemos en unos números que pueden estar bajando, nadie nos va a decir que esta es la última ola, ni la penúltima, ni ya esto se ha acabado. O sea, que hay que estar siempre prevenido. Lo que ha pasado, pero ahora hay que pedir y hay que exigir algunas medidas que hemos visto que en estas olas no se han actuado bien, como es, por ejemplo, bueno, hoy incluso había manifestación en el Ministerio de Sanidad para reconocer también una titulación de los técnicos superiores sanitarios que no están homologadas en este país, que es el único país de la Unión Europea que no tiene esa homologación. Comentas el tema de los sanitarios la próxima semana. Yo creo que hay que tomar acción, y hay que tomar acción que el gobierno, en este caso, no solamente la ministra de Sanidad, sino que el gobierno de Canarias tome acción. ¿Cómo toma acción? Primero, los contratos de los médicos sabemos que son con unas condiciones, vamos a ver si esta reforma laboral hace algo bien en el tema de los sanitarios. Esperemos que algo bueno haga. Primero. Segundo, la remuneración de estos sanitarios. No hay plazas en los hospitales que se quedan vacías. Esto es real. O sea, nadie puede discutir. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo y las condiciones salariales no son acorde a los médicos que necesita esta región. Y después, por otro lado, esto unido a los médicos, también hablo de los propios sanitarios. ¿Qué hay que hacer? Derivar ese colapso que tienen nuestros hospitales. Hay que crear espacios, llámese pabellones, campo de fútbol, aparcamientos, etcétera, etcétera, que deriven esa atención en las próximas olas, que deriven esa atención en cuanto a los test de los PCR, los test de antígenos, o sea, esa primera asistencia que los ciudadanos demandan. No podemos nosotros colapsar los hospitales porque nuestros hospitales ya están muy limitados en cuanto a personal y en cuanto a infraestructura. Si empezamos a colapsarlo con personas que van ahí con todos sus derechos a hacerse los test, a ver las primeras diagnosis que tengan, las primeras síntomas de fiebre, los test de antígenos, los PCR, etcétera, etcétera, colapsar nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, yo creo que hay que actuar ya. Lo que ha pasado, pero yo creo que este gobierno tiene que actuar ya de cara a lo que pueda venir. ¿Más sanitarios? Por supuesto que sí. Si el gobierno de Canarias tiene dinero. El gobierno de Canarias tiene dinero para eso. ¿Por qué no contratamos a los sanitarios? ¿Por qué no contratamos más médicos? ¿Por qué no desviamos esa atención hacia los centros, a los hospitales? Que los hospitales
Están para esas cosas, no digo no, pero para la atención primaria, en el caso del COVID, no están. Entonces, vamos a tomarnos esto en serio y vamos a partir de ahora a pensar en los próximos años, en el próximo año, en los próximos 12, 18, 24 meses y tener una infraestructura importante. Eva García. Bueno, yo creo que, empezando por las mascarillas, también como Manolo, decir que yo creo que es una buena noticia, ¿no? Yo creo que no viene tarde. Este último fin de semana fallecieron 16 personas en Canarias, con lo cual yo creo que no creo que sean medidas que lleguen tarde. Y hacer un llamamiento a la responsabilidad aún de quitarnos las mascarillas siempre que podamos quitárnoslas, siempre que las condiciones en el exterior nos la permitan, ¿no? Porque si estamos pues donde hay mucha gente, donde hay en un acto donde hay mucha concurrencia, pues intentar seguir utilizándola, ¿no? Y por supuesto cada uno es libre ya de utilizarla o no en los espacios que crea conveniente y donde se sienta seguro con la mascarilla. Me parece una muy buena decisión. Respecto a las deficiencias de la sanidad, yo no creo que hayamos encontrado ahora o que se esté convirtiendo la sanidad en un problema estructural ahora. La sanidad en Canarias lleva siendo un problema estructural desde hace años. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo la época en la que no nos hayamos quejado de las listas de espera en la sanidad, en la falta de recursos en la sanidad, en la falta de infraestructuras en la sanidad. Yo creo que hay que ser realista y decir que esta pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia todas esas deficiencias aún más y agravarlas. Y por supuesto, la atención primaria. La atención primaria, si es verdad que al principio los hospitales han sido los perjudicados, los profesionales que trabajaban en zonas hospitalarias eran los principales perjudicados. Ahora en esta sexta ola ha quedado más que claro que el problema está o la saturación ha estado en las áreas de atención primaria. Recursos, sí, yo creo que se han puesto recursos a disposición, quizás no son todos los que se han demandado por parte de la población, es muy complicado gestionar una ola de este tipo, un Omicron que no sabíamos cómo iba a responder, que ahora definitivamente parece que va a ser pues una gripe. Afortunadamente el COVID se está convirtiendo ya casi en una enfermedad común, aunque todavía sea muy aventurero decirlo, pero sí que se han puesto yo creo que todas las medidas que hemos tenido, que la sanidad canaria ha tenido a disposición. Las últimas, dar las altas por teléfono, por supuesto que no son suficientes. Y por supuesto que no hay personal. Hay más de 3.000 personas que se han incorporado a trabajar en el Servicio Canario de Salud. Ojalá pudieran ser otras 3.000. Y ojalá pudiéramos seguir, y yo estoy segura que el Gobierno de Canarias está trabajando en esa línea de ir mejorando cada vez más pues todo lo que conlleva el Servicio Canario de Salud y la sanidad canaria, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo que cualquiera, da igual donde estemos, si estamos en Buenavista, en La Orotava, en Realejo, en La Laguna, los ciudadanos se quejan de lo mismo siempre? Sí, por supuesto. De lo mismo, las 3 o 4 cosas que son indispensables para ellos. Cualquiera de nosotros, si nos pone a hacer un test ahora, nosotros seguro que acertamos con las deficiencias que tiene nuestra sanidad canaria. Y yo creo que en eso todavía falta mayor responsabilidad y mayor acción. Por supuesto. Entonces, por eso hay que empezar a trabajar. Oye, que resulta que esto se para porque se ha parado. Fantástico. Nadie va a recriminarle a ningún gobierno que no haya previsto las medidas más necesarias. Entonces yo creo que en este caso, o sea, yo creo que prácticamente toda la población canaria
demanda exactamente lo mismo. Estarás de acuerdo conmigo que no es un problema de ahora actual, que se ha agravado con la COVID, estoy segura que sí. Yo lo de la COVID, yo hablo del COVID. Y es evidente, de la pero gestión del COVID. la sanidad canaria ha estado mal desde hace años, y yo, que vengo de Buenavista, que vengo de una zona bastante rural, peor todavía, como todos los de la zona de la Isla Baja, hemos tenido acceso a un hospital del norte hace muy poco, y que aún todavía no reúne las condiciones de un hospital para llamarlo hospital, con lo cual, vamos, yo llevo... Pero hay una alternativa. Empezaba diciendo que yo no recuerdo una época en la que no hayamos criticado la sanidad canaria. Que esto lo ha dejado en evidencia, por supuesto. Totalmente, que hay que seguir trabajando para mejorarla, por supuesto. Y yo creo que cualquier partido en el gobierno tiene el deber de seguir trabajando por la sanidad canaria. Pero hay que hacerlo. Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales, y a un gobierno se le exige nivel. Evidentemente, la sanidad canaria ha venido, pues careciendo de muchísimo durante muchísimo tiempo. Eso es incuestionable. Pero utilizarlo ahora, que eso es un arma que utiliza mucho el Partido Socialista, utilizarlo ahora como un argumento para decir, claro, veníamos con un problema de base, evidentemente venimos con un problema de base, eso nadie lo puede discutir. Y quienes estamos en el norte, igual que tú, pues hemos visto, quizás de una manera más notoria, ciertas carencias. Pero yo insisto en que lo que se ha hecho desde el punto de vista de sanidad ha sido totalmente insuficiente. Porque hablamos del COVID, es verdad que los problemas del COVID han evidenciado más, como tú bien dices, pues esos problemas de base que ya teníamos, pero también es cierto que hemos tenido un gobierno lento, y no solo a nivel comunidad autónoma, sino a nivel nacional, que es todavía muchísimo peor, muy lento y muy poco previsor, teniendo en cuenta lo que ha pasado con las distintas olas, sextas olas, que ya en su momento, digo, esto se convertirá en un gran tsunami, porque eso ha sido así. Y han sido poco previsores, porque después de la variante Delta, después de las distintas olas, no hubo una verdadera previsión para que ante una nueva ola, ante una nueva emergencia sanitaria, tuviéramos los recursos suficientes, no solo en cuanto a personal o en cuanto a infraestructura. Es que hemos tenido problemas de toda clase, de medidas de protección para los sanitarios, hemos tenido problemas con las mascarillas, hemos tenido todo tipo de problemas. Pasan las olas y seguimos teniendo y padeciendo los mismos problemas. Dicen que, bueno, pues la variante Omicron ha sido más leve. Yo sigo viendo demasiadas muertes, y estoy viendo que esa falta de previsión y de organización, que es lo que me preocupa en la actualidad, y por lo que te decía, ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales, está provocando la desatención o la falta de atención de otro tipo de patologías. Y no lo digo yo, que no soy médico ni sanitario, ni controlo en ese mundo. Lo dicen los profesionales, aquellos, incluso los sindicatos, las distintas asociaciones, aquellos que están día a día trabajando con los pacientes y están viendo, como te decía antes, que pues determinadas patologías se están agravando de tal manera que hay ciertas vidas humanas por las que ya no se puede hacer nada. Y eso es realmente grave. Eso es una situación de ahora, y es una situación que no ha tenido una respuesta lo inmediata que debe tener para garantizar lo más importante que tenemos todos, y es el bien jurídico protegido por excelencia, que se llama vida, y eso es una realidad. Pues hemos agotado esta parte de la tertulia, pero no cambien de canal, porque a la vuelta tengo que hablarles de los trenes. Sí, los trenes de nuevo han vuelto a tener esa división en los diferentes grupos de la corporación municipal, pero además tendremos que hablar de ese monumento que está siendo muy polémico en Santa Cruz de Tenerife. Así que yo seguiría viendo ahora televisión y me quedaría con El Cuarto Poder. Publicidad y regresamos. Hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí seguimos ya en la segunda parte de esta tertulia de actualidad, y lo prometido es deuda. Vamos con el Tren del Sur.
Ya saben que la semana pasada hablábamos pues, de la que se había montado y de tener que retirar esa moción presentada por Ciudadanos en el Cabildo Insular de Tenerife. Al final, hemos visto cómo por parte de los socios de gobierno, Pedro Martín no ve prioritario el tren. Arriaga lo reclama en Madrid de la misma manera que sus compañeros de Ciudadanos en Gran Canaria. Pero además, desde el grupo Podemos no ven una prioridad para la isla de Tenerife el tema de los trenes. Y justamente hoy conocíamos que el Partido Popular ha presentado una propuesta, valga la redundancia, en torno a los trenes. Manolo Gómez, al final, ¿qué va a pasar aquí? ¿Otro escándalo en el Cabildo? Bueno, el escándalo ya lo vimos la semana pasada. ¿O están buscando ustedes formar el escándalo con esta propuesta? No, en absoluto. Yo creo que es una decisión bastante meditada por mi partido y que ha considerado que uno de los pilares básicos para la movilidad, la futura movilidad de Tenerife, sea también el Tren del Sur. ¿Qué hemos dicho nosotros? Nosotros hemos dicho que hay que crear un diálogo, hay que crear una mesa de trabajo para empezar a estudiar no lo que está pasando o lo que ha pasado en estas islas, concretamente en Tenerife, hace muchos años, ¿no? Que presentamos una cosa, a ver qué pasa, y al final resulta que después de 20 años todavía no tenemos ni cerrado el anillo insular. Punto primero. Lo que hemos dicho es, creemos que es importante una infraestructura, una alternativa para la movilidad de Tenerife, que es la alternativa en este caso ferroviaria, que ha solicitado también, o que estamos solicitando al Gobierno de España también, que esté incluido dentro del interés general de las infraestructuras ferroviarias también, y que hay que empezar a hablar de este tema, sentarse, hablar entre todos los grupos políticos, entre todos los ayuntamientos, y sentarnos y estudiar esa viabilidad del Tren del Sur. Eso es lo que hemos dicho, y lo hemos dicho hoy, incluso mi presidente insular también, Emilio Navarro, también, que es una de los municipios también que puede considerarse, no sé si Buenavista, pero también Santiago del Teide puede considerarse también de esos municipios que están bastante lejos de todo, ha puesto encima de la mesa y lo hemos comunicado en el día de hoy. Por lo tanto, yo creo que para no empezar otra vez con temas de movilidad en la isla de Tenerife, que si resulta que se hace, que si no se hace, que ahora resulta, mañana lanzamos una idea, a ver qué les parece si unimos por la parte de abajo los rodeos con la... Claro, pero esta propuesta que fue presentada por Ciudadanos y no consensuada, que al final la tienen que retirar. Presentarla ahora el PP, porque tendrían garantizados los votos por parte de Coalición Canaria, PP y Ciudadanos, ¿no es un poco poner tambores de guerra en el pacto de gobierno? Bueno, lo que queremos también es que el presidente del Cabildo se defina qué es lo que realmente quiere. O sea, lo que no puede ser es que estemos supeditados a un pacto ahora mismo. Los que gobernamos, lamentablemente, no somos nosotros. Quien gobierna aquí es otras fuerzas políticas en el Cabildo. Entonces, hay que definirse sobre estos temas. ¿Lo lanzamos o no lo lanzamos? ¿Lo ponemos encima de la mesa o no? Pero más que todo eso es empezar a hacer un trabajo que no se corte al cabo de 1 año, 2 años, si entra otro grupo político, si entra otros partidos a gobernar. Lo que estamos diciendo es que de una vez por todas sentémonos, empecemos a estudiar este tema y sigamos todos juntos en una línea. No puede ser que porque resulta que son temas que no se pueden hablar entre partidos que están gobernando el Cabildo, en los demás estemos pendientes a ver qué es lo que pasa. Oye, este tema no lo tocamos. No, este tema no lo tocamos, no, hay que tocarlo. Es un tema muy grave. Se daban también unas cifras hoy que prácticamente hay un coche por habitante en Tenerife. Eso no puede ser, eso no lo aguanta nadie. Por mucho que seamos una isla, por mucho que los municipios, que las grandes infraestructuras estén separadas a una distancia enorme, todo eso me vale. Pero hay que estudiar alternativas y sobre todo terminar de una vez por todas ya el anillo insular, terminar también ciertas conexiones, sobre todo entre La Laguna y Santa Cruz, que son un auténtico disparate. Eva García. Bueno, yo creo que aquí hay un ejercicio de lealtad, en todo caso, por parte del presidente del Cabildo, en el sentido de
se ha firmado un acuerdo, en este caso con una fuerza política, que es Sí Podemos, donde un acuerdo de mandato, donde se estableció que, y de todos es sabido, donde se estableció que en este mandato no se iba a tocar el tema del Tren del Sur. Y yo creo que lo que está haciendo el presidente del Cabildo no es diciendo no al sur, sino está diciendo que hay prioridades importantes, que en ese acuerdo se marcaron esas prioridades de infraestructuras que solucionen o que palien los problemas que tenemos en la TF1 y en la TF5, terminar el anillo insular, que recuerdo que seguimos, que llevábamos 20 años, y bien lo has dicho, 20 años con problemas. Es otra con la sanidad, es otro de los problemas que teníamos, ¿no? Y que tenemos todavía aún. Yo cojo prácticamente todos los días, prácticamente no, todos los días la autopista del norte, y todos los días son 2 horas de cola como mínimo, cuando no hay ningún accidente o cuando no llueve. Si no, incluso nos vamos a más horas. Lo que está diciendo el presidente del Cabildo es lealtad hacia un acuerdo firmado, donde dice que no se toca el Tren del Sur hasta que no estén dada solución los problemas que tenemos en las 2 autopistas importantes o autovías importantes de la isla, ¿no? El anillo insular va por muy buen camino, y yo creo que lo que hay aquí es un ejercicio de lealtad. Yo no veo el problema, porque incluso después tenemos proyectos de ese Tren del Sur, pero tampoco se ha culminado con todos los estudios medioambientales para culminar definitivamente ese proyecto. Es decir, que lo que se está diciendo es, oye, vayamos a financiar las obras importantes que van a repercutir directamente en el día a día de nuestros ciudadanos, y ya habrá tiempo de meternos con el Tren del Sur. Dulce Gutiérrez. Yo, más que un ejercicio de lealtad, lo que ha habido es una demostración, un ejercicio de debilidad muy grande, debilidad política muy, muy grande, porque alguien que no forma grupo, que no está dentro del grupo de gobierno, sino que es un apoyo de gobierno, si se puede constituir un apoyo de gobierno, y ha tenido, echándole un pulso al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, ha tenido bastante más peso del que evidentemente tiene Ciudadanos. Porque Enrique Arriaga, que es el responsable de ese área, habrá hecho sus valoraciones técnicas o las que sean para presentar esa moción. Que en este caso haya pesado mucho más la amenaza, evidentemente la amenaza de Sí Podemos o Sí Se Puede, no sé cómo se llaman allí, de Podemos, que haya pesado mucho más que una propuesta del socio de gobierno, de Pedro Martín, deja muy en la picota esa estabilidad de ese pacto. Creo que en este caso argumentar que hay otras prioridades, porque insisto, el responsable del área es el que es. En ese convenio o acuerdo del que hablaba la compañera Eva, entiendo, no sé si habrá participado o no participó Ciudadanos, pero está claro que cuando se cierra un pacto de gobierno, y en este caso con los socios de gobierno, hablo de Ciudadanos, habrán establecido también sus prioridades. Y si Ciudadanos presentó esa moción es porque entiende que para la isla y para el sur es una necesidad. Yo también considero y Coalición Canaria considera que ese Tren del Sur es una necesidad, porque los problemas de movilidad que tiene esta isla también vienen desde hace muchísimo tiempo, y si el Partido Socialista llegó al gobierno regional y al gobierno insular prometiendo resolver todos aquellos problemas que parecía que venían con la varita y el agua bendita para resolver todos aquellos problemas, de luego esto es una demostración de que pesa más la estabilidad política, de nuevo, que una cuestión básica, que es la conectividad de la isla y los problemas, la descongestión, porque como bien decía Manolo Gómez, tenemos, pues si hay 950.000 vehículos, bueno, una cosa frente a 1 millón de habitantes, no sé, una cosa bárbara, ¿no? Hay una desproporción brutal, y está claro que si hay una moción
que en positivo puede resolver un problema o ayudar a resolverlo, no entiendo la negativa, y menos cuando esa negativa viene del socio de gobierno, de aquel que te ha puesto ahí. Todo el resto de cuestiones técnicas que tienen que venir a complementar ese tipo de proyectos, esas mociones, llámese medioambientales del tipo, ya vendrán cuando corresponda, porque los expedientes tienen trámites, tienen 20.000 documentos y está plagado de información administrativa que habrá que ir cumplimentando. Con lo cual, ni es argumento las prioridades de las autopistas que lo son, ni tampoco es un argumento, bueno, pues que el argumento, el que se ha utilizado, que puede perjudicar la estabilidad del pacto, porque no hay otro. Aquí la única razón es que ese pacto de gobierno puede verse cuestionado si se desoyen los criterios o las exigencias de su socio o quien lo ha apoyado para conformar gobierno. Manolo Gómez quería volver a intervenir. Sí, si me permiten. Gracias. Yo, a ver, lo que no podemos hacer es que yo respeto los pactos de gobierno, los acuerdos en el cabildo, en el gobierno, en cualquier ayuntamiento. Bien, pero yo creo que los ciudadanos tienen que saber que paralelamente a esos acuerdos que existen en este caso en el Cabildo de Tenerife, no se pueden perder oportunidades de desarrollo en la isla. Es decir, prima más en este caso el acuerdo de gobierno que las oportunidades de desarrollo que tiene, en este caso de movilidad, la isla de Tenerife. Yo creo que no. Y si prima más, lo apartamos en un lado, pero empezamos a trabajar, que es lo que hemos dicho nosotros. No perdamos esta oportunidad, porque aquí todo... yo estoy de acuerdo que hay otras prioridades, pero también vamos a decir que en la isla de Tenerife las prioridades del aeropuerto Reina Sofía no está hecha. No está hecha. El anillo insular no está terminado. El puerto deportivo de Puerto de la Cruz no está terminado. La reforma y las reestructuraciones en las playas, los Tarajales, en Martianes, etcétera, etcétera, no están terminadas. Es decir, al final pasa que por una mala gestión, por una mala decisión, al final nunca se acaba nada aquí. Siempre estamos, vamos a ver, vamos a empezar y a ver cuándo acabamos. Por Dios y la Virgen, hay que acabar las cosas. Entonces, los pactos de gobierno me parecen bien, pero las oportunidades de desarrollo en la isla no las podemos perder, porque seguiremos estando en esta isla siempre atrasadísimos. Y veremos como, en este caso, los estudios de movilidad, impacto ambiental, caducan por el camino. Caducan por el camino. Entonces, repito, nosotros haciendo un acto de buena fe e intentando poner por encima el desarrollo natural importantísimo que esta isla le hace falta, hemos dicho, empecemos a trabajar. Empecemos a trabajar si esto es viable, no es viable, qué necesidades tenemos, y no entremos en temas de, en fin, más allá de las paradas, no paradas, etcétera. Pero es importante para el desarrollo de esta isla otra alternativa a lo que es el tráfico rodado. Yo creo que sí. Bueno, no sé si Eva, ¿quieres intervenir? No, yo simplemente, un poco para contestarle a los dos compañeros, yo, independientemente de que el Partido Socialista está de acuerdo en la movilidad guiada de la isla, yo creo que también los ciudadanos deberían saber qué ha pasado durante estos 30 años para no solucionarse los grandes problemas de movilidad de esta isla, ¿no? De la isla de Tenerife, que sí se han solucionado en otras islas. Y por supuesto yo creo que al igual habría que plantearse que hay otras soluciones además de infraestructuras que deberíamos poner en marcha. Y que tampoco, y otra cosa de las que es muy importante, tampoco hay consenso en toda la parte sur referente al Tren del Sur. Por tanto, yo creo que hay mucho que hacer todavía y, por supuesto, yo creo que yo sigo pensando que sí, que los pactos están para cumplirse también, porque no va en contra de los derechos de los ciudadanos, y siempre que sea así, ¿no? Y por supuesto yo creo que creo que los ciudadanos se merecen mucho más que estar guerreando todo el rato entre partidos políticos y no llegar a soluciones verdaderas. Yo creo que estamos en un momento de hacer frente
y valga la redundancia, frente a soluciones a la movilidad en la isla de Tenerife, que pasa por terminar ese anillo insular, que bien has dicho que no se ha terminado, pero sí que se ha comenzado ahí con mucha fuerza y ahí va con muy buen ritmo, y se solucionen también los problemas de la TF5 y de la TF1, ¿no? Bueno, pues nos vamos con otro tema. La verdad que el tiempo se nos ha ido volando. Y en este caso, desde que el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, decía que iba a poner en uso la fuente del artista Juan de Ábalos, el conocido como Monumento de Franco, se han encendido las alarmas por parte de Sí Podemos y Unidas Podemos, que rechazan la rehabilitación de la fuente del Monumento de Franco. Estas imágenes, aunque podrían ser actuales, son imágenes que nos trasladan en el tiempo y que vuelven a ponerse de actualidad con un monumento que algunos consideran que debe ser derribado y otro que simplemente es un monumento histórico de Santa Cruz. ¿Por dónde empezamos? Manolo Gómez. Sí, espera, que estaba aquí anotando, estaba viendo las imágenes. Mira, yo por lo menos sí te voy a decir una cosa. Me gusta mucho la frase "queda prohibido prohibir", porque en los últimos años y por sectores de la izquierda, incluso muy radical, estamos viendo aquí que no solamente en Tenerife, sino en toda España, aquí siempre se imponen sanciones, se prohíben las cosas en vez de que las cosas sigan su curso y tengamos una libertad absoluta para tomar las decisiones que creamos oportunas. En este caso, la decisión de Guillermo Díaz Guerra me parece coherente, razonable, por varios motivos. Porque también, el primero de ellos, también habría que hablar un poquito de la historia. Esta escultura de Juan de Ábalos, bueno, ¿dónde dice exactamente que es una escultura donde se ensalza la figura del Francisco Franco? Yo no la veo así, de verdad, o sea, y más, y estoy libre de sospecha de ser franquista. Yo creo que las cosas se están sacando de quicio. Esta escultura que vemos aquí, que estamos viendo en pantalla, primero hay que decir que Juan de Ábalos no era franquista. Yo aprovecho tu canal para decir que Juan de Ábalos no era franquista. Incluso Juan de Ábalos en la época de Franco estuvo exiliado. Punto primero. Yo creo que es importante que la gente lo sepa. Esa escultura se financió con el dinero de toda la gente de Santa Cruz, con más de 80.000 personas de Santa Cruz y toda la isla. Fue una escultura que en ningún momento fue encargada por el régimen franquista. La pagaron los ciudadanos. Los ciudadanos pagaron esa escultura. Y yo, que tengo la oportunidad de pasar muchas veces por ahí, o que he pasado, como todos nosotros, por ese sitio, lo que no puede ser es que ese patrimonio que tiene Santa Cruz ahora mismo esté en las condiciones que está. Está sucio, es falto de una reforma, huele muy mal también por las aguas depuradas, por las aguas residuales que existen allí, y es un sitio, un rincón de Santa Cruz, para mí, que tiene una referencia importante. Dicho eso, también hay que decir a la gente que no hay que mentir, no hay que decir, oye, mira, que resulta, aquí esto, como fue en la época de Franco, esto es una exaltación a Franco. Tampoco es así. Entonces, todas las esculturas que tiene Santa Cruz, que se han hecho en la época de Franco, hay que retirarlas. Y por último, en mi primera intervención, respaldo absolutamente a mi compañero que hay que arreglar esta escultura. Y hay un expediente que se ha presentado y que está en este momento en el Cabildo para incoar un expediente de que se reconozca a esta, o que se estudie la posibilidad que este monumento, esta escultura, no un monumento, pero es una escultura, a mí, y lo digo aquí, me gusta muchísimo, sea declarado bien de interés cultural. Por lo tanto, el Ayuntamiento ahora mismo tiene las manos atadas, y el Cabildo exactamente, hasta que no se resuelva ese expediente de bien interés cultural, no se puede ni tirar, ni decir que esto es una exaltación a Franco, ni nada por el estilo. Vamos a arreglarla, vamos a disfrutar de esa escultura de verdad. Y si hay alguien, y pido disculpas, o sea, si hay alguien, no entre nosotros, entre los televidentes, que vean que eso es una exaltación a Franco, entonces yo tengo que plantearme muchas cosas en mi vida. Eva García.
Bueno, yo la verdad que no conozco mucho el tema, ¿no? Yo creo que hay una ley de memoria histórica donde pues, lo que se ha dicho es que dentro de ese catálogo de monumentos o de esculturas que hay que pues, eliminar a raíz de esa ley de memoria histórica, pues está este monumento que estamos hablando hoy. Yo creo que un poco... vuelve otra vez un poco la polémica, ¿no? de la polémica por la polémica. Creo que es bastante importante, se está incumpliendo pues, esa ley, pero aparte de eso también, si es así, si ese monumento pues, es una exaltación a Franco, vamos, se va en contra de todas aquellas personas que fueron represaliadas en épocas de Franco. No hablamos en la guerra civil ni hablamos de otras circunstancias, sino ya en la época de Franco, donde pues aquí en las islas fue bastante importante todas esas personas que fueron exiliadas, que fueron incluso asesinadas, pues tiradas en lugares que todos conocemos y que eso está más que demostrado. Por tanto, yo no entrando mucho en la polémica, porque la verdad que no la conozco y no he podido documentarme sobre el monumento, pero sí que si al final se demuestra que es un monumento, una escultura que exalta la figura de un dictador que acabó con tantas vidas, pues yo creo que sí que habría que cumplir con esa ley de memoria histórica. Dulce Gutiérrez. Mira, en la época de Franco hubo dos bandos, no nos olvidemos, y en los dos hubo asesinatos. Yo creo que la historia está para respetarla, y también creo que tenemos, te lo decía antes de que empezara el programa, yo te dije, debe ser que yo me crié con otro tipo de mensaje, que a mí esto, de verdad, con todos los respetos, me parece una chorrada, y con todos los respetos a cualquier ley a la que pudiera darse o debiera darse cumplimiento. Vamos a ver, si nosotros tenemos una historia, además parece que nos olvidamos de que van cambiando las generaciones. Hay gente, hay adolescentes, pregúntale a un joven de 18, 19, 20 años si ese monumento exalta la figura de Franco. Vamos a preguntarle a la ciudadanía, ¿no? Porque parece que hay algunos sectores que tienen una superioridad moral brutal, ¿no? Y entonces están para decidir qué es lo que enaltece o no enaltece la figura de Franco, porque tampoco olvidemos que en la época de Franco se hicieron muchísimas infraestructuras de incuestionable valor, algunas que perviven hasta hoy en día, de muchísima importancia desde el punto de vista sanitario y desde otros puntos de vista. No nos vamos a cargar todo aquello que hizo Franco, ¿no? Porque podamos considerar que algo que se hizo en el 70, pues se hizo en la época de Franco, y entonces habrá que derribarlo y habrá que hacer todas esas cosas. Yo de verdad que me gustaría que este tipo de polémicas cargadas al final de filosofías de partido, nada más y nada menos, contaminen lo que es la historia, porque la historia es la que es, se acabó, es la que es, no hay más. ¿Cómo tenemos que utilizar la historia? Pues para aprender de los errores, ni más ni menos que para eso. Yo quisiera que alguien me cuente cuál es el daño que provoca pues, esa escultura, que además, como decía Manolo, pues tiene una importancia, ¿no? Una importancia pues, por quien la ejecutó, por quien la diseñó, y quizás haya que respetar también esos valores, y quizás debamos olvidarnos de seguir inculcando en algunos elementos que tenemos en nuestra tierra y que tenemos en este país, seguir inculcando a las nuevas generaciones mensajes negativos de odio, de desprecio, de radicalización, porque ¿para qué? Es que ¿para qué? Yo de verdad que insisto en que debe ser que me criaron de otra manera, pero yo creo que hay cosas tan importantes en esta tierra que resolver como para estar enfrascados en si hay que mantener o no mantener una escultura porque un sector de esta sociedad crean que enaltece la figura de Franco. Vamos a ver, pues nosotros que somos superdemócratas y somos la releche de la democracia y de todas esas cosas, que yo comparto por supuesto, hagamos
hagamos un referéndum, preguntemos al pueblo qué opina sobre eso y que decida el pueblo. No somos auténticos y verdaderos demócratas, no hay sectores que se abanderan porque se sienten más demócratas que los demás y son capaces de eso, de incluso despreciar las posiciones de otras formaciones o de otras personas. Me quedan pues preguntemos al pueblo. 6 minutos y quiero irme al último vídeo de la noche. Ha causado la polémica y creo que la gente en estos momentos le han abierto un expediente. Nos vamos a San Cristóbal de la Laguna, cuadrilátero donde de nuevo se ha vuelto a montar. Hablamos de un supuesto abuso policial. Un joven está hablando alto con su amiga, llega un policía y sucede esto. Hay gente que está descansando, ¿vale? ¿Qué pasó? Que bajes la voz, ¿cómo que qué pasó? Pero, ¿te puedes relajar, por favor? ¿Cómo dice? ¿Que te puedes relajar? Te doy un tortazo, mi ¿Cómo? Aquí. Disculpa. Que te pongo contra la pared. ¿Contra la pared me pongo? Yo no tengo nada, me da igual que me revisen. ¿Sabes cómo le habló? Nosotros les hablamos con respeto, pero que también tienen que tener respeto ustedes. Estamos hablando bien. Policía, yo no les voy a tratar de ninguna forma, pero tampoco se van a quedar en hacia el tiro. Señorita, póngase la mascarilla, por favor. ¿Coge la mascarilla para ponérmela? No, de momento no. ¿A quién solo me tiró el señor? No lo voy a grabar, por si pasa, lo estoy grabando por si pasa algo. Señor, ¿le el número de placa? Identifícalo y levántala. Sí, claro. ¿Me puedes dar el número de tu placa, por favor? Sí, ahora se lo doy por escrito. Vale. ¿Vale? Si hace una difusión de imágenes conmigo, lo voy a denunciar en el juzgado. Vale, y usted también te va a denunciar por... Manténgase ahí en la pared. Me tiró el móvil al suelo y todo, lo voy a denunciar. Mira mis cosas, me la tiraron al suelo. Vale. Póngase en una posición más cómoda, ponga las manos en la espalda. Ahora se le va a dar un acta y ahí aparece el número de la gente, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Puedo coger mis cosas? Pero permanezca en una posición, señor. Bueno, siguió grabando y de nuevo esto se ha hecho viral, ha dado la vuelta a toda Canarias. Creo que en esta semana vamos a hablar con el protagonista. Creo que le han abierto de momento una investigación al policía en La Laguna. Y de nuevo el cuadrilátero, y no solo hablo del cuadrilátero, podríamos circunscribirnos a varios puntos de la isla donde hay problemas de convivencia entre ocio y descanso. Manolo Gómez, ¿algo que decir en torno a este tema? Concejal Sí, en el Ayuntamiento de La Laguna. Sí, y del anterior que me faltó, pero bueno, lo vamos a dejar ahí para que no me diga... Es que en unos instantes llega allí al siguiente programa y tenemos que desmantelar para... algo que decir rápidamente varias cositas. Mira, lo primero, con estas imágenes no puedo tener un juicio de valor en el sentido que no sé lo que pasó antes, en previos momentos antes, ¿no? Minutitos o quizás segundos antes, lo que sí es cierto... Según lo que aparece en la noticia es que el joven estaba hablando en voz alta y el policía le pero me recrimina. refiero de forma visual, no sé cómo se ha acercado el policía ni nada. Sí es cierto que a lo mejor puede haber una frase ahí, bueno, un poco salida de tono por parte del policía, pero lo que tú dices me parece más importante, que es lo que está pasando en el cuadrilátero. Siguen porque los vecinos se quejan que a altas horas de la noche, los gritos, la gente que está en la calle, que bebiendo, no digo que este chico, no estoy diciendo nada en contra de este chico, pues la verdad que llega un momento que la tensión entre los policías y los vecinos es muy importante, es demasiado, de verdad que es un problema, ahora mismo podemos decir está grave en La Laguna, unido también a las agresiones que estamos viendo en La Laguna también de chicos jóvenes. Hay también, el otro día también tuvieron que llevarse a un hospital a un chico muy joven también a urgencias, ¿no? Por esas agresiones que hay. Por lo tanto, habría que estudiar un poquito más esto. Si lo que yo Pero puedo sin duda, yo aquí... no sé cómo se habrán quedado las compañeras también viendo este tipo de imágenes, la actuación policial. Eva. Bueno, es un poco complicado hacer un juicio de valor de unas imágenes que te presentan en un momento. Yo espero que sea una situación excepcional. Las fuerzas de seguridad yo creo que han hecho, igual que los sanitarios, una labor excepcional durante todo este tiempo y yo creo que hay muy buenos profesionales dentro de la seguridad de las policías locales y bueno, creo que debe ser una excepción y bueno, se abrirá la investigación y se derivará en la sanción. Sí, yo estoy un poco por esa línea. Que este vídeo sirva para demonizar la actuación de los policías no me gusta.
no me gustaría. Evidentemente, al chico hay que darle bueno, pues la veracidad que corresponde a su declaración y tendrá que abrirse la investigación que corresponda y que se resuelva lo que corresponda. ¿Y qué es lo que corresponde? Pues sancionar, inhabilitar o lo que sea al policía, pues ya se verá, pero en principio a mí me gusta que en estas situaciones que son un poco así complicadas y se viralizan vídeos, a veces es verdad que tenemos una información un poco sesgada, pues que a quien le corresponda esa investigación tenga toda la información y que resuelva como tenga que resolver. Yo no le quito ni valor a uno ni al otro. Yo entiendo que con lo que está pasando en el cuadrilátero, la policía está sobrecargada porque los conflictos y las situaciones de agresión y las situaciones violentas se repiten con demasiada frecuencia y entiendo que estarán saturados, pero está claro que aquí hay una frase en concreto, es la de "te doy un tortazo a mi niño", que está completamente fuera de lugar, completamente fuera de lugar, pero que no sirva esto, esa excepción, como decía Eva, para demonizar o para entender que esto es una situación generalizada. Exactamente, nos vamos. ¿Lo vas a entrevistar? Estaría interesante, o sea, ¿lo vas a entrevistar? Me dijiste ahora, sí, ¿no? Están ya desde producción intentando contactar para poder tener con más datos qué es lo que ha sucedido hace escasas horas. Nos vamos. Manolo Gómez, Eva García, Dulce Gutiérrez, gracias por venir. Un placer. Las espero próximamente. Gracias a ti, además que me lo paso muy bien y me lo paso muy bien porque bueno, también puedo expresar libremente mi opinión y aparte de eso, que sepas que este programa se me está quedando corto. Eso no sé. Total, ya no podemos quedar a dormir aquí. Yo te lo digo, porque se me está quedando muy corto. Eso y es bueno. Hoy faltaron un montón de temas por tocar, pero es que estaba muy pero había mucha intensidad hoy. Era como un examen de la universidad. Totalmente. Bueno, hoy tienen razón, compañeros. Gracias, de verdad. La próxima semana ocupan el testigo otros compañeros que vendrán pues a defender los diferentes temas, cada uno desde el prisma del partido político que representan. A todos ustedes, que una vez más ha sido un placer acompañarles en un tiempo de televisión que ha llegado a su final. Tienen una cita de nuevo conmigo el jueves, pero ya será con más show, con música y con un montón de personajes que van a tener muchas cosas que contar en las noches del Cuarto Poder. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Feliz noche. Adiós.